perdiendo López Obrador al llevar acarreados al Zócalo cuando antes no lo había hecho. No niego que haya gente convencida también, pero la verdad es que lo que abundaron fueron los camiones trasladando a gente y muchos de ellos beneficiarios de programas sociales. Las mismas estructuras que llevan a la gente al Zócalo son las mismas estructuras que llevan a su gente a votar. El discurso del presidente fue absolutamente faccioso. No se asume como presidente de toda una nación, no se asume como jefe de Estado. Él es jefe de su pandilla y les dice: nosotros nos vamos a quedar en el poder, háganle como le hagan. Pues es un mensaje propio de un dictador, de un autócrata, porque finalmente esa decisión la van a tomar los ciudadanos. ¿López Obrador se convirtió en lo que tanto criticó? Por supuesto, por supuesto. Ahora sí que no es lo mismo ser borracho que cantinero. Pues en el mitin de López Obrador queman la efigie de Norma Piña. Gravísimo, gravísimo. Y el presidente no le queda más recurso que la mentira, diciendo que en la Marea Rosa se quemó una efigie suya. Falso. Señor presidente, no somos iguales. Nosotros no generamos violencia ni en el lenguaje, ni simbólica, ni de ningún tipo, ¿no? Pues es obvio que su discurso de odio en las mañaneras, atacando a Norma Piña con infundios y con calumnias, porque lo que busca el presidente es doblar a un poder de la República con el escarnio. Cuando saca el odio, eso se le puede salir de control, y ya lo vimos, ¿no? Ya las amenazas están subiendo de tono. ¿Hasta dónde va a llegar el presidente? ¿No? Por eso está el presidente tan obsesionado con su plan B, porque quiere tener la posibilidad de robarse la elección. Sobre la oposición, ¿qué está esperando la oposición? ¿A Gustavo de Hoyos? ¿A Anaya? ¿A Lili Telles? Lo que tiene que quedar claro es que en 2024 son los ciudadanos el eje de esa alianza. Son los que pusimos el proyecto, los que definimos a la candidatura o candidato presidencial. Es decir, los partidos van unidos por los ciudadanos. Y ojalá también lo deseo que la oposición haya aprendido, que la oposición sí haya aprendido, porque por errores de la oposición cuando fueron gobierno, es que está López Obrador también ahí, Fernando. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Tony Aguirre, amigo y servidor, y vamos a poner el dedo en la llaga. Vamos a hablar de la marcha, la manifestación, la concentración multitudinaria que se llevó a cabo el sábado 18 de marzo en el Zócalo, en el corazón de nuestro país, de México. Y para hablar de un tema importante, pues un invitado importante. No necesita mayor presentación. Fernando Belaunzarán. Gracias, Fernando, por estar aquí. Gracias a ti, Tony. Siempre para mí es un gusto, un honor estar contigo y con tu auditorio. Fernando, ¿cómo viste esta marcha, esta movilización? Dicen que hubo gran cantidad de gentes, ¿no? No salió el régimen a decir que Mira, solo 90,000, ¿no? Sino medio millón y hasta más. Fernando. No, la verdad es que, sinceramente, no cumplieron sus propias expectativas. Eso fue evidente, ¿no? Es hasta engañoso porque tienen una zona VIP donde cabe mucho menos gente porque ponen sillas. Quisieron decir o mentir que era para personas con alguna discapacidad o para adultos mayores. Falso, pues ahí estaban los privilegiados de la 4T, ¿no? Hasta estaba Manuel Velasco ahí, y otros muchos, estaba Delfina Gómez, etcétera. La zona VIP, ellos no se mezclan con el pueblo, pero evidentemente le quitan un lugar a la plancha importante. Y la verdad es que, como se vio en las propias imágenes, la gente se salió del mitin, o muchísima gente, oleadas de gente se salían del mitin cuando todavía estaba hablando López Obrador. Y es que no es lo mismo un mitin de gente convencida que un mitin con acarreados que los llevan obligados o condicionados, ¿no? López Obrador les puso cuotas a los gobernadores, a los presidentes municipales, a los legisladores, cuánta gente tenían que llevar, ¿no? Eso, y aún así, yo insisto, se vio
me parece desangelado, pero el mayor contraste no es solo que no es lo mismo convocar a una marcha desde la sociedad que una marcha desde el poder. Es muy distinto, ¿no? Bueno, tan se pusieron los recursos del Estado en función de esta última marcha que no solo les dejaron la bandera, no solo no les apagaron las luces como a las mujeres, sino que se transmitió de manera directa por los medios públicos, incluso algunos privados transmitieron de manera directa el mensaje del presidente. Pero mientras en la marea rosa el mensaje fue de inclusión, decir, en la democracia cabemos todos, en la democracia es como podemos dirimir en armonía nuestras diferencias, llegar a acuerdos, etcétera. El discurso del presidente fue absolutamente faccioso. No se asume como presidente de toda una nación, no se asume como jefe de Estado. Él es jefe de su pandilla y les dice, nosotros nos vamos a quedar en el poder, háganle como le hagan. ¿Sí? O sea, como si estuviéramos en los tiempos en los que el presidente designaba a su sucesor, que ahí tenía sus corcholatas. Eso es lo que él está deseando, regresar a esas épocas en donde el presidente designa a su sucesor y le dice a la oposición, no, no hay manera, hagan lo que hagan, nos vamos a quedar en el poder, ¿no? Pues es un mensaje propio de un dictador, de un autócrata, porque finalmente esa decisión la van a tomar los ciudadanos, ¿no? En el terreno simbólico es hasta para enchinarlos la piel, pero el contraste no solo fue en las formas, los ciudadanos llegaron por sus medios, en la del presidente los llevaron con condicionamiento y con dinero. Acá no niego que haya gente convencida también, pero la verdad es que lo que abundaron fueron los camiones trasladando a gente y muchos de ellos beneficiarios de programas sociales, porque mientras en la Marea Rosa llevamos flores a la Suprema Corte de Justicia de la Nación diciendo ejerzan la división de poderes, hagan valer la división de poderes y decidan en libertad como muestra de confianza les llevamos flores que llenamos las escalinatas de flores de la Suprema Corte, pues en el mitin de López Obrador queman la efigie de Norma Piña. Gravísimo, gravísimo. Y el presidente no le queda más recurso que la mentira, diciendo que en la Marea Rosa se quemó una efigie suya, falso, total mentira, esa no. La imagen que están difundiendo de que alguien quemó una piñata del presidente es de un mitin que hicieron las ocupas de la CNDH, feministas ocupas que lo hicieron ahí, no tiene nada que ver con la Marcha Rosa. Pero el presidente eso no lo detuvo y hoy volvió a reiterar su mentira, ¿no? Señor presidente, no somos iguales, nosotros no generamos violencia ni en el lenguaje, ni simbólica, ni de ningún tipo, ¿no? La quema de la imagen de la presidenta de la Corte, pues es promovida desde el poder público porque, aunque el presidente al menos condenó ese hecho, ¿no? Que dijo la mentira de que la marcha nuestra hace lo mismo, lo cual, insisto, es falso. El presidente, aunque condenó eso, pues es obvio que su discurso de odio en las mañaneras, atacando a Norma Piña con infundios y con calumnias, porque lo que busca el presidente es doblar a un poder de la República con el escarnio, ¿no? No es la única manifestación contra Piña, ya hubo una amenaza de muerte en redes sociales, ya hubo una señora que se paró ahí con una metralleta de juguete en la Suprema Corte y ahora la queman. No, no, perdón. No estaríamos siendo ofensivos y no estaríamos cayendo en el lugar común y en el lugar que ellos están teniendo. Vaya, estaríamos posicionándonos como lo que criticamos al decir que todos fueron acarreados y ofender a los ciudadanos, a ese pueblo bueno y sabio que sí cree en López Obrador, que lo eligió y que sigue creyendo en sus palabras y a pesar de que las evidencias nos dicen a otros otras cosas. Tienes razón, y te voy a decir que quizás no se contraponga. Hay acarreados que van convencidos, ¿no? De buena fe y que quieren ir, pero también no podemos dejar de decir que hubo condicionados
que llevaron beneficiarios de programas sociales. Pero tiene razón, yo respeto a las personas, a todas, ¿no? Y además soy empático con los que llevaron obligados, pues, ¿quién quiere poner en riesgo el programa social que reciben, el apoyo que reciben, con lo cual les ayuda al menos enfrentar en mejores condiciones una situación tan complicada como la que vive el país, ¿no? Entonces yo no los culpo por ir cuando los obligan, cuando los condicionan. El presidente podrá llenar el Zócalo, pues todo cuando se tienen recursos públicos y se tienen clientelas, pues ese no es mucho mérito. Finalmente, hay gente convencida. Yo estuve en algunas marchas en apoyo a López Obrador y en aquellos momentos constataba yo, y a ver qué me dices tú, íbamos cero acarreados o en su mayoría íbamos por nuestro propio pie. Yo fui testigo. Sí. Yo estuve ahí cubriendo como periodista, pero también como ciudadano. La diferencia que encuentro ahora es la enorme cantidad de acarreados. Esa sería la diferencia. ¿Qué nos Sí. está diciendo esto, Fernando? Que está perdiendo convocatoria, que está perdiendo poder, que está perdiendo López Obrador al llevar acarreados al Zócalo cuando antes no lo había hecho. Bueno, hay una cosa, él está siempre probando su maquinaria. Tiene una maquinaria de Estado como nunca antes se había hecho. El clientelismo, por supuesto que existe desde el viejo régimen, pero nunca se había hecho una estructura desde el Estado clientelar de este tamaño, ¿no? Y entonces el presidente la pone a prueba para mantenerla y sabe, y la aceita, ¿no? Es la que usaron también para llevarlo es la misma que usan para los mítines, es la que usan para las urnas. Recordarás el juicio a expresidentes, recordarás la de revocación de mandato, recordarás incluso los procesos internos de Morena, ¿no? Ya todo es clientelar. Y lo que hace el presidente es echar a andar eso. Nadie ha hecho una estructura de programas sociales personalizados como él. Y yo te voy a decir, hay programas sociales muy valiosos que deben de mantenerse, ¿no? El de los adultos mayores, por supuesto, por ejemplo, y otros apoyos que son fundamentales. Lo que está mal es que se lucre políticamente con ellos, que se manipule políticamente a las personas a cambio de eso. Eso es lo que está mal, ¿no? Porque ese recurso es de todos, o sea, todos cooperamos con nuestros impuestos para sostenerlo. No es el apoyo del presidente como lo presentan, violando la ley, los servidores de la nación, ¿no? Y es lamentable que se aprovechen de la necesidad de la gente para usarlas políticamente. El, el, la participación en actos políticos debiera ser absolutamente libre, y en esta ocasión no lo fue. No niego, insisto, que efectivamente no todos son acarreados, que hay mucha gente convencida, etcétera, pero las prácticas son estas prácticas del acarreo estructural, sistematizado, es grave. E insisto, él las pone a prueba porque las mismas estructuras que llevan a la gente al Zócalo son las mismas estructuras que llevan a su gente a votar. Es decir, López Obrador se convirtió en lo que tanto criticó. Por supuesto, por supuesto. Ahora sí que no es lo mismo ser borracho que cantinero. Y Andrés Manuel como cantinero hubiera corrido a patadas a Andrés Manuel como borracho. Lo hubiera metido, lo hubiera con el SAT, lo hubiera perseguido con la fiscalía, lo hubiera sacado, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Como lo hizo con Ricardo Anaya. Hoy López Obrador, bueno, esos días López Obrador se solidariza con Donald Trump, que es un golpista, ¿no? Y dice, es que lo quieren sacar de la boleta al presidente que se jacta de cómo lo dobló, con esas palabras, dice, ¿no? Pero él persigue a Ricardo Naya aquí, y además, Donald Trump sí hizo un acto golpista. Lo que López Obrador condenó con justicia en Brasil, que hizo Bolsonaro, que tomaron en Brasilia los poderes públicos, fue lo que hizo Donald Trump en Washington, ¿no? Pero algo se ha de saber, algunas complicidades han de tener, que sale a defenderlo con todo, ¿no? Hace poco decía que iba a llamar a votar contra los congresistas republicanos radicales que piden acciones militares contra los cárteles, pero hoy hace campaña por Donald Trump, victimizándolo, a pesar de que
pues las pruebas son contundentes. A mí me parece que lo más grave es lo que se demostró en el Congreso norteamericano, de que sí hubo un intento de Donald Trump para reventar la democracia estadounidense tomando el Capitolio. Recordemos que él nunca aceptó su derrota con Biden, ¿no? Por cierto, en eso el presidente mexicano lo acompañó casi hasta el final, ¿no? En Oye, un Fer, penoso episodio, ¿no? solo recuerdo a dos presidentes que, habiendo ganado, criticaron fraude, ¿no? Uno fue Donald Trump y el otro fue Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que criticaron al órgano que organizó esas elecciones y que les dio el triunfo, ¿no? Sí, claro, ¿No es una locura eso? No, no sí, entiendo, claro. es Bueno, esquizofrénico. bueno, es el mensaje que dio el presidente en el Zócalo. Hagan lo que hagan, nosotros vamos a mantener el poder, eso fue lo que dijo, ¿no? Y esa es una decisión que toman los ciudadanos, no él, ¿no? Y cuando llega a decir, está asegurado que yo voy a ganar, oye, pues eso es lo que dejamos atrás en el viejo régimen. Por eso está el presidente tan obsesionado con su plan B, porque quiere tener la posibilidad de robarse la elección, porque él prefiere eso, robarse la elección, antes que entregar la banda a un opositor. Ese es el mensaje, ¿no? Pero lo que vimos con la marea rosa es que los ciudadanos no están dispuestos, no estamos dispuestos los ciudadanos a renunciar al derecho de elegir a nuestros gobernantes en elecciones libres, transparentes, creíbles y confiables. Fíjate que cuando mencionas lo de la ministra presidenta Norma Piña, o presidente Norma Piña, me parece que es sumamente grave y quisiera que ahondáramos en el tema. ¿De qué estamos hablando? Porque hay huestes que pueden hacer caso de lo que diga el presidente. Si yo bueno, Claro. tú lo sabes, las cosas que te dicen en redes sociales, ¿no? Hasta de lo que te vas a morir. Igual a mí, sin razones, ¿no? Sí, Acusándonos cuando nosotros no somos ni los que estamos haciendo corrupción, ni tenemos una casa gris, ni tenemos una alberca de 23 metros, ni tenemos a nuestro lado a Manuel Bartlett, y la lista es interminable. Fernando. no, tienes toda la razón, tienes toda la razón. El presidente no se da cuenta que sus palabras tienen consecuencias. Él obviamente quiere intimidar, ese es su modus operandi. Intimida desde el púlpito mañanero y él manda a la gente y a sus huestes al acoso a la persona para doblarla, para cuestionando su buen nombre, etcétera. Seguramente el presidente no quiere que esto llegue a la violencia física, pero luego, ¿cómo lo controlas? ¿No? El odio es un material inflamable, ¿no? De trato cuidadoso, ¿no? Y entonces, cuando saca el odio, eso se le puede salir de control, y ya lo vimos, ¿no? Ya las amenazas están subiendo de tono. ¿Hasta dónde va a llegar el presidente? ¿No? Y lo peor es que como él es la primer víctima de la nación, hasta en esto que pasó en su zócalo, él se pone como víctima, ¿no? Él siempre acaba siendo la víctima, ¿no? Y pues eso también es una forma de ser irresponsable con lo que hace, no asume su responsabilidad sobre lo que dice y lo que hace. Él tiene que ser responsable. Es más, lo que le tenemos que decir todos es, ya párele a su campaña de odio, ya párele a su campaña de odio, porque si él cree que va a controlar, que puede lanzar el odio y controlarlo, creo que se equivoca. El odio se le sale de las manos a quien lo promueve. Sobre la oposición. ¿Qué está esperando la oposición? ¿A Gustavo de Hoyos? ¿A Anaya? ¿A Lili Telles? ¿Qué está esperando la oposición para demostrar que también hay músculo, que también hay un músculo ciudadano que seguramente estaría dispuesto a apoyar a una oposición, pero a una oposición unida, fortalecida y mejor? Porque si estos cuadros que acabo de mencionar y otros son los que nos van a representar a quienes no estamos de acuerdo con este régimen, pues tampoco estamos mejor, mi querido Fernando. Mira, lo que estamos promoviendo desde la ciudadanía es que sean los ciudadanos los que definan la candidatura presidencial.
y eso le va a dar una gran legitimidad, estoy convencido, al abanderado de la alternativa. Entonces, desde la sociedad estamos trabajando en un proyecto de país, ¿no? Ciudadano, distinto, deseable. Ya esto se dará a conocer el 28 de este mes, el 28 de marzo, mientras las corcholatas van a ser destapadas por el dedazo presidencial, por más que lo quiera ocultar con encuestas. Nosotros vamos a, este, nosotros vamos a promover que sean los ciudadanos los que definan. Y eso me parece que puede ayudar a hacer la diferencia. Estoy de acuerdo contigo, Fernando. Suena muy bien, suena muy interesante, suena plausible. Sin embargo, cuando tenemos a un Alito Moreno como una de las cabezas de esta oposición. Obviamente, si estamos llamando a la unidad opositora, pues tenemos que ser respetuosos de los procesos internos de los partidos. Pero lo que tiene que quedar claro es que en 2024 son los ciudadanos el eje de esa alianza. Son los que pusimos el proyecto, los que definimos a la candidatura o candidato presidencial. Es decir, los partidos van unidos, por los ciudadanos tomamos la iniciativa y juntamos a la oposición y establecemos condiciones importantes como por ejemplo que haya gobierno de coalición en 2024 frente a eso. Eso es lo que podemos hacer y con esa fuerza ciudadana hacer, ser el cemento, ser la columna vertebral de la alianza opositora que va a triunfar en 2024. A ver, el 28 de marzo me dices, ¿qué va a suceder ese día, Fernando? Se va a presentar el proyecto ciudadano, que se construyó con ciudadanos de muy distintos niveles, con la participación de muchísimas personas de a pie, porque nosotros no estamos pensando en regresar al pasado, estamos pensando en proyectar al país hacia un futuro promisorio, que es el que merece México. López Obrador nos quiere regresar al siglo pasado, pero nosotros no queremos regresar ni siquiera al 2018, porque entendemos que fue castigado, la partidocracia fue castigada y por lo tanto tiene que mostrar que ha cambiado y ponerse a respaldar este proyecto ciudadano que ve hacia adelante, hacia el futuro. Lo deseamos de verdad, de todo corazón, lo deseamos, que sea posible, que sea una alianza fuerte, poderosa para hacer contrapeso a este poder que, aunque muchos no lo quieran ver y aceptar, le ha fallado nuevamente a México y ojalá también lo deseo que la oposición haya aprendido, Fernando, que la oposición. Claro, mira, Sí haya aprendido porque por errores de la oposición cuando fueron gobierno, es que está López Obrador también sí, ahí, Fernando. por supuesto, tiene razón, se tiene que aprender de la experiencia. Hay que ser, por supuesto, autocríticos, pero ahora, por lo mismo, quien tiene que tomar la batuta en 2024 es la ciudadanía. Hay una oposición social más fuerte que la oposición partidaria, más fuerte que la oposición partidaria, y se nota y se ve. Sí, sí, y por eso es que se convocó la gente de la manera en que lo hizo para las dos marchas, las dos mareas rosas impresionantes. Fernando, además de darte las gracias, ¿qué le dirías brevemente a esos ciudadanos que no creen en Morena, que están desencantados, desencanchados, pero que tampoco creen en la oposición y tampoco ven en la oposición una opción por todo lo que gustes y mandes, Fernando? Pues que participen en la ruta ciudadana y que participen también en la elección del candidato presidencial, de tal manera que hagan suyo el proyecto y el candidato o candidata que salga desde la sociedad y que sea aceptado por los partidos políticos. Fernando Belaunzarán, siempre es un honor y un privilegio. Gracias. El honor y el privilegio es mío, querido Tony. Siempre estaré dispuesto a charlar contigo. Es un privilegio, son muy ricas las charlas que tenemos. Un fuerte abrazo. Bueno, pues gracias también a Fernando Belaunzarán, gracias a Santo Agave, el mezcal de culto, orgullosamente poblano, este mezcal que está de rechupete, que como siempre digo, no tiene progenitora. Están apareciendo los teléfonos en pantalla para que lo pidan por WhatsApp. Así que Santo Agave, el mezcal de culto, es para todos, sin excepción. Bien, pues llegamos al final de esta emisión. Suscríbanse, envíen estrellas, compartan esta información de primera mano de uno de los protagonistas de la vida pública de México. Compártanla, den likes
y por supuesto opinen también. Y lo de las estrellas, no lo olviden, ayúdennos a brillar. Yo soy Tony Aguirre. Esta fue La Revolución del Debate en La Llaga. Hasta la próxima. Gracias.